institutional investors kept, we got bigger and busier and busier. Según la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de las personas a nivel mundial no tienen acceso regular a medicamentos esenciales o vacunas. Esto ocurre porque los medicamentos en una sociedad capitalista como la nuestra son considerados un bien de mercado. Por lo tanto, sus leyes que regulan su comercialización, su distribución, su producción, están regidas por la Organización Mundial del Comercio y no por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que los medicamentos y las vacunas son considerados un pilar fundamental del derecho a la salud. Farmacéutica transatlántica, trasandina. Una vida se apaga porque le estorba. Otro de los problemas es que este derecho a la salud no está regulado en la mayoría de constituciones del mundo. O sea, es un derecho humano universal, pero nos falta el paso, digamos, de llevarlo a las constituciones, también por lo que esto supondría para el sistema. Con la pandemia actual de coronavirus, todos los fallos del sistema que habían provocado desabastecimientos y falta de acceso en los países del sur empiezan a llegar a los países del norte, a los países ricos. Y esto lo hemos visto especialmente con la pandemia, pero por ejemplo en España también tenemos el caso de la hepatitis C y de los problemas de desabastecimiento que hubo con los nuevos tratamientos, ¿no? Porque el Estado no estaba dispuesto a pagar los altos precios. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, es un proceso histórico muy largo el que nos lleva hasta aquí, ¿no? Pero digamos que a partir de los años 70, con los procesos de globalización y de desregulación ligados al ascenso del neoliberalismo, se empieza a intentar privatizar esto que se llama propiedad intelectual, ¿no? Y dentro de esto es muy importante un anexo del documento fundacional de la Organización Mundial del Comercio que se titula Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los ADPIC, o TRIPS en inglés, que desarrollan los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo, por lo tanto, se especifica qué se puede patentar y qué no, qué derechos da la patente a su titular y la duración de la exclusividad o del plazo de vigencia de esta patente, que hace que las patentes tienen una exclusividad de distribución, comercialización y producción de 20 años. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Aquí en este momento es cuando la Organización Mundial del Comercio regula todo este tema y es muy importante darse cuenta de que este anexo es prácticamente redactado en su totalidad por grandes empresas, ¿no? Como DuPont, General Motors, IBM, Monsanto, la famosa Pfizer, Johnson & Johnson, etc. Aquí, con esta privatización, la industria farmacéutica desde este momento hasta la actualidad no ha parado de crecer en cuanto a márgenes de beneficio, precisamente por este sistema de patentes. Este sistema de patentes lo que genera es un sistema oligopólico o incluso monopólico a veces. Por ejemplo, vemos con las vacunas, antes de la pandemia de coronavirus, el 80% del mercado estaba tan solo en las manos de 4 empresas. Esto es precisamente porque estas empresas tienen las patentes de estas vacunas, ¿no? Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. ¿Esto qué genera? Bueno, genera una serie de problemas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una de las características del sistema que se inauguró con la ley Bayh-Dole de 1980, una ley estadounidense, que lo que permitía era que instituciones financiadas con fondos públicos, como las universidades o los centros de investigación, pudieran patentar sus investigaciones, algo prohibido hasta entonces. Esto hace que la población tenga que pagar 2 veces por lo mismo. Primero pagamos para la investigación y luego pagamos para el producto patentado. Y esto se inauguró en los años 80, antes esto no era así, ¿no? Esto provoca que toda la financiación pública acabe en un beneficio privado, y el ejemplo más claro es la vacuna de Moderna, que tiene una inversión 100% pública, o prácticamente 100% pública, pero se vende bastante cara, ¿no? Y por ejemplo Moderna no ve la necesidad de venderla en mercados como por ejemplo el de Sudáfrica, porque tienen la libertad de hacerlo gracias a la patente. Pueden decidir que Sudáfrica no tiene vacunas de Moderna, a pesar de que ha sido financiada exclusivamente de forma pública y no tendría que tener estos criterios puramente comerciales, ¿no? Que al final esto provoca que Sudáfrica se quede sin vacunas, que vacunen más tarde y que muera mucha más gente, ¿no? Quieren millones, 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 millones. Millones, 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 millones,
Otro fenómeno que hemos visto muy claro en esta pandemia y que ya ocurría previamente es lo que se llama lanzamiento secuencial. El lanzamiento secuencial quiere decir que, como la industria controla la distribución, mediante el sistema de patentes, puede decidir a qué países las vende primero. Y esto se hace con un criterio puramente comercial, o sea, quien recibe entre esas patentes es quien más paga por ellas. El ejemplo más claro en esta pandemia es Israel. Israel estaba pagando casi el doble de la Unión Europea, por lo tanto es uno de los países con mayor cobertura vacunal hasta ahora. Además de la situación evidente de incumplimiento de los tratados internacionales y de violación de los derechos humanos que supone no vacunar en los territorios ocupados en Palestina. La Unión Europea se niega a pagar esa cantidad, por lo tanto le llegan más tarde las vacunas. Y esto es la razón fundamental por la que estamos viendo ahora que en Europa se está vacunando tan lento, ¿no? Pero este solo es uno de los problemas. También estamos viendo que las empresas tienen un serio problema de infracapacidad productiva. Lo lógico y lo racional sería que todos los recursos se volcasen y coordinasen en un plan global de producción y distribución de las vacunas. Pero la lógica privada del beneficio prefiere generar muertes a cuestionar la sacrosanta propiedad privada, incluso en un tema como este, ¿no? El capitalismo contra la vida deja así de ser un eslogan clásico de la izquierda y se convierte en una tragedia real. Los gobiernos son cómplices de esta situación. Recientemente, el Estado español votó en contra de la propuesta de Sudáfrica y la India de liberar las patentes de fármacos y vacunas contra la COVID, para garantizar precisamente su acceso en todo el mundo. Millones de almas en su inmensa cuenta, millones de casas sobre la selva. Otro pilar fundamental del sistema es la falta de transparencia. Claro, la falta de transparencia es uno de los pilares de su modelo de negocio. Como no sabemos lo que paga nuestro vecino, no podemos negociar de forma óptima, ¿no? Y las farmacéuticas consiguen un poder de negociación muy importante. Esto también, que está amparado sobre todo por el secreto comercial, como digo, no solo causa un aumento de los precios, sino que además hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos, ¿no? Y estudiar realmente el impacto que están teniendo en las poblaciones. La consecuencia más evidente de todo esto son los altos precios. ¿Esto qué pasa con estos altos precios? Tienen dos tipos de impacto, dependiendo de qué tipo de Estado esté negociando. Si es un Estado, por ejemplo, como el Estado español, que tiene un sistema nacional de salud financiado por impuestos, quien se va a llevar el golpe son las cuentas y los presupuestos y se van a dejar de pagar otras cosas para poder pagar estos altos precios, ¿no? Digamos que no lo notamos tan directamente, porque donde se nota es en el gasto, ¿no? No es un problema de ahora con la pandemia, sino que en los últimos años ha sido un problema muy grave, ¿no? Por ejemplo, el gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de casi 5.000 millones de euros, un 25% más. En 2014 pagábamos 18.900 millones de euros, ahora pagamos en 2019 23.600 millones de euros en gasto farmacéutico. Esto es así precisamente por la llegada a España de medicamentos que tienen patentes muy restrictivas y que tienen unos precios elevadísimos, ¿no? Como podrían ser los antineoplásicos, bueno, tratamientos para el cáncer o nuevos inmunodepresores, etcétera, o sea, fármacos nuevos, que por otra parte tampoco son especialmente mejores que los que ya había, simplemente son más caros porque tienen una patente mejor. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía, no gobernarán el futuro. En definitiva, tenemos que acabar con los secretos comerciales, tenemos que acabar con la opacidad en los costes, en los contratos, en todo el sistema, ¿no? Democratizar el acceso a la información, promover la colaboración frente a los monopolios que generan las patentes, ¿no? Porque al final también en esta pandemia hemos visto que la colaboración científica era una de las claves de poder afrontar la pandemia. Pues lo vimos con el caso de China, que a los 3 días ya tenía todo el genoma del virus transcrito y lo había enviado a los demás países para que los demás países pudieran fabricar PCRs y pudieran fabricar pruebas, y de una forma altruista. Imaginaos las consecuencias que tendría que China hubiera decidido patentar esta información, pongámonos en ese hipotético caso, ¿no? Y bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar la filosofía y dejar de tratar a los medicamentos como objetos de mercado, considerándolos un derecho a la salud y fomentando, por lo tanto, la inversión pública, la generación de farmacéutica pública, que los criterios para fabricar sean criterios de salud pública frente a criterios de rentabilidad, ¿no? Que al final es lo que estamos viendo, que son decisiones comerciales por encima de decisiones, digamos, buenas para toda la población. Y bueno, asegurar también que esta financiación pública conlleva un control público y un acceso universal y justo para todo el mundo.
Por lo tanto, vemos como el radicalismo del capitalismo neoliberal, la codicia de las grandes empresas y la incompetencia impotente de la clase política, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, son un lastre para resolver los grandes problemas de la humanidad, pero también son incapaces de optimizar las posibilidades existentes. La mentira del capitalismo como sistema eficiente y racional está costando vidas actualmente. Cualquier gobierno que se considerase de izquierdas debería tomar medidas al respecto. En vez de regalar todo este dinero en público a las empresas privadas, la medida razonable sería ir generando una farmacéutica pública, ir generando una investigación 100% pública, para aumentar así la capacidad productiva y tener condiciones dignas en el plano laboral también para los científicos. Solo así la economía dejaría de ser incompatible con la vida. Knowing exactly what you wanted could have been much more efficient. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía.